el programa de hoy, Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en España señala que eliminar objeción de conciencia para practicar abortos es ilegal e injusto. Por otra parte, obispos en Estados Unidos rechazan abortismo extremo en proyecto de ley de asignaciones. Además, investigación muestra conexión entre los asesinos del sacerdote francés, Padre Hamel, con un mando del ISIS. Hola amigos y bienvenidos a una nueva edición de su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Les contamos que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en España ha expresado que eliminar la objeción de conciencia del personal sanitario para practicar abortos es ilegal e injusto. En un comunicado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España calificó como una mala solución que resulta inaceptable, ilegal e injusta la reciente propuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien pretende presentar una reforma a la actual ley del aborto en la nación, que dificultará o eliminará la posibilidad de que los doctores que no quieran participar en abortos puedan emitir su objeción de conciencia. Y es que el pasado 8 de julio, la funcionaria española aseguró que tal petición por parte de los médicos no puede estar por encima del derecho a decidir de las mujeres. Ante estas declaraciones, el Consejo General de Colegios Oficiales argumentó en su comunicado que, al contrario, han de ser los servicios de salud y servicios sociales los que deben de realizar bien su labor y gestión para garantizar que las mujeres que vayan a someterse a una interrupción voluntaria del embarazo cuenten con el apoyo apropiado. Es preciso destacar que actualmente el Tribunal Constitucional de España considera un derecho fundamental la objeción de conciencia de los médicos cuando deriva de un imperativo moral vinculado a la vida, como son el caso del aborto y la eutanasia. Por esa razón, el Estado debe garantizar tanto que la mujer acceda al aborto como la posibilidad de que el médico objete, siempre que este último se haya declarado objetor de manera anticipada y por escrito. Por otro lado, en Estados Unidos, los obispos del país rechazaron el abortismo extremo en un proyecto de ley de asignaciones. Veamos. Los obispos de Estados Unidos han rechazado el proyecto de ley de asignaciones que se debate en la Cámara de Representantes del país por ser la iniciativa pro aborto más extrema que han visto y que obligaría a los profesionales de la salud a realizar esta práctica y a los ciudadanos a financiarla con el dinero de sus impuestos. Y es que el proyecto de ley presentado por el Subcomité de Asignaciones Laborales, de Salud, Servicios Humanos, Educación y Agencias Relacionadas excluye actualmente la enmienda Hyde y otras provisiones apoyadas durante años por ambos partidos, como por ejemplo la enmienda Weldon. Por un lado, la enmienda Hyde, promulgada anualmente como ley desde 1976, prohíbe la financiación federal de abortos voluntarios y se aprueba como un anexo a la legislación presupuestaria, mientras que la enmienda Weldon, del año 2005, se estableció para negar fondos federales a gobiernos estatales o locales si estos discriminan a entidades de salud que rechacen pagar prácticas abortivas. En ese sentido, en una declaración firmada por el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y jefe del Comité de Libertad Religiosa, y de Monseñor Joseph Naumann, arzobispo de Kansas City y jefe del Comité de Actividades Pro Vida, ambos arzobispos norteamericanos resaltaron que el aborto no es cuidado de la salud ni un servicio humano para nadie, sino que al contrario es un acto inhumano, así como la muerte dolorosa de un bebé inocente y que con frecuencia deja a las mujeres físicamente heridas y emocionalmente devastadas. Ante este panorama, los prelados han rogado al Comité de Asignaciones de la Cámara de Estados Unidos que se revierta el curso de este proyecto que extiende el financiamiento del aborto y que de igual manera se restablezca las provisiones de las enmiendas Hyde y Weldon, las cuales han salvado millones de vidas y han protegido el derecho a la objeción de conciencia. En otros ámbitos, los obispos de Venezuela presentaron una exhortación pastoral en la que se pronunciaron frente a las distintas problemáticas que atraviesa la nación. Veamos los detalles en el siguiente informe.
Al concluir su 116 asamblea plenaria, los obispos de Venezuela publicaron su exhortación pastoral titulada Todo reino que se divide corre a la ruina, en la que se refirieron a diversos temas de la actual crisis en la nación y en la que alentaron a trabajar juntos para reconstruir el país sudamericano. En el texto, entre los principales asuntos denunciados por los prelados, se expresó la preocupación por la pandemia del COVID-19, la cual se agrava en un contexto en donde los hospitales carecen de lo necesario, tomando en cuenta que los médicos y el personal de enfermería no tienen el equipamiento adecuado y que las personas tienen que proveerse de costosos insumos o medicinas, una situación que termina afectando aún más al pueblo venezolano empobrecido. Asimismo, los obispos expresaron su preocupación por la educación, un ámbito muy afectado por el coronavirus. Sobre este tema indicaron que pretender que la educación formal se haga por Internet es una ilusión, pues menos del 20% de las familias tienen acceso a este servicio. Por otra parte, también rechazaron la violencia de los últimos días en Caracas, provocada por grupos armados irregulares y bandas criminales, quienes también tienen presencia en el resto del país. Finalmente, los obispos de Venezuela señalaron la importancia de unir esfuerzos y voluntades para poder sacar adelante a la nación. Además, se encomendaron a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, y del beato José Gregorio Hernández. Y en el marco de las protestas en Cuba, el arzobispo de Ciudad Bolívar en Venezuela expresó su solidaridad con el pueblo cubano y afirmó que este es el principio del fin de la dictadura. Veamos. El arzobispo de Ciudad Bolívar en Venezuela, Monseñor Ulises Gutiérrez, expresó su solidaridad con la lucha emprendida por el pueblo cubano el pasado domingo 11 de julio para liberarse de la dictadura comunista que lleva 60 años en el poder y que, según él, está próxima a terminar. En esa línea, el prelado, cuyo país también sufre una inacabable crisis y es gobernado por un régimen dictatorial hace más de 20 años, dijo que como pastor y miembro de la Orden de la Merced, busca elevar su voz solidaria con Cuba, que merece libertad, salud, progreso y bienestar. Asimismo, resaltó que le agradece a Dios porque ha despertado al pueblo cubano y aseguró que eleva su oración para que este país luchador salga adelante. Finalmente, Monseñor Gutiérrez manifestó que está seguro del espíritu combativo del pueblo unido y afirmó que la lucha será un gran triunfo para la hermosa nación cubana. Como se recuerda, el domingo 11 de julio, en cerca de 50 localidades del país, incluyendo ciudades importantes como La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba, miles de personas salieron a manifestarse para reclamar libertad y cambios tras meses de escasez de alimentos, medicinas y el colapso de los hospitales por la pandemia del coronavirus. Esta protesta ha sido la más grande que ha ocurrido en la isla en más de 60 años de dictadura comunista. Continuando con noticias relacionadas a Cuba, el padre Fortea, famoso teólogo español, expresó que las manifestaciones en el país cubano lo llenan de esperanza. El famoso teólogo español, padre José Antonio Fortea, expresó su esperanza tras enterarse de las manifestaciones que tienen lugar en Cuba desde el 11 de julio y que reclaman el fin de la dictadura comunista iniciada por Fidel Castro hace más de 6 décadas. A través de su blog, a manera de granito de arena, el sacerdote recordó ciertos escritos que realizó en el pasado con ocasión de la muerte del dictador cubano Fidel Castro, quien falleció el 28 de noviembre de 2016 a los 90 años. Uno de ellos es su reflexión titulada Elegía a Fidel Castro, en la que escribió que Dios le dio 90 años a su alma para cambiar, para entender, para pedir perdón a sus millares de víctimas, a sus millones de oprimidos, a Dios y a sí mismo, pero que ahora el tiempo se ha acabado para el exmandatario y ya no hay poder sobre la tierra, ni santo ni ángel que pueda otorgarle el perdón.
En ese sentido, en el texto, el presbítero afirmó que Fidel Castro sentenció a tantos, de modo que si ahora está sentenciado, ya no encontrará perdón ni en este mundo ni en el cielo. En un segundo artículo, como continuación de esta primera reflexión, el sacerdote español precisó que jamás ha afirmado que Fidel Castro está en el infierno y que tampoco lo piensa así. Sin embargo, recalcó que el exgobernante cubano, después de toda una vida repleta de acciones gravísimas y que llevan a la condenación eterna, sin que nos conste su arrepentimiento en ningún momento de su larga vejez, ha afrontado el juicio inapelable y riguroso de Dios. En otras informaciones, una investigación publicada recientemente muestra la conexión entre los asesinos del padre Jacques Hamel con un mando del Estado Islámico, ISIS. Una reciente investigación sobre el asesinato del sacerdote francés Jacques Hamel, cometido el 26 de julio de 2016, documenta los mensajes intercambiados entre los atacantes y un alto mando operativo del Estado Islámico con sede en Siria. Como se recuerda, hace casi 5 años el padre Hamel fue asesinado por 2 hombres armados que irrumpieron en la iglesia de Saint-Etienne-du-Goubrey en Normandía, norte de Francia, cuando el sacerdote celebraba la misa. Al respecto, el semanario francés La Vie publicó hace unos días unos documentos que, según indicó, provienen de informaciones de la Dirección General de Seguridad Interna, agencia de inteligencia francesa, y que incluyen transcripciones de conversaciones en la aplicación encriptada Telegram entre los atacantes del padre Hamel y Rashid Qasim, un líder del Estado Islámico responsable de reclutar a militantes de habla francesa. De acuerdo a los textos, desde Siria, este último instruyó a Abdel Malik Petillon, uno de los 2 terroristas, sobre cómo llevar a cabo el ataque, y le dijo: coges un cuchillo, vas a una iglesia, haces una carnicería, incluso cortas 2 o 3 cabezas y ya está. Es preciso mencionar que después de este lamentable acontecimiento, la Arquidiócesis francesa de Rouen inició oficialmente una investigación sobre la beatificación del padre Hamel en 2016, luego de que el Papa Francisco autorizó que no se esperen los 5 años requeridos para comenzar una causa de canonización. En ese sentido, en una misa ofrecida en memoria del sacerdote ese mismo año, el Santo Padre llamó al padre Hamel mártir y señaló que matar en el nombre de Dios es satánico. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Papa Francisco visitará Escocia en noviembre. Por otro lado, el arzobispo de Tokio pide a los atletas olímpicos que no visiten iglesias católicas durante los Juegos. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora les contamos que el Papa Francisco visitará Escocia muy brevemente durante noviembre. Con motivo de la próxima conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, COP26, que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de noviembre de 2021, la Conferencia Episcopal Escocesa aseguró que el Papa Francisco visitará este país muy brevemente. Asimismo, resaltaron que aunque sería muy deseable que se tuvieran diversos encuentros pastorales, ecuménicos e interreligiosos, el breve tiempo del obispo de Roma en el país europeo hace imposible una programación. Por otro lado, es importante mencionar que durante el pasado mes de mayo, el Vaticano anunció sus planes de apoyar un evento en el que se unirán científicos y líderes religiosos del mundo previo a la COP26. Dicha reunión, titulada Fe y Ciencia hacia COP26, tendrá lugar el próximo 4 de octubre en el Vaticano.
En ese contexto, por medio de una rueda de prensa, Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, aseguró que era muy probable que el vicario de Cristo participe en dicho encuentro, dado su compromiso con el evento del cambio climático. Sin embargo, es preciso mencionar que hasta el cierre de este informe, el Vaticano no ha realizado ninguna declaración oficial sobre el viaje del Papa Francisco a Escocia en noviembre. Por otro lado, el arzobispo de Tokio le pidió a los atletas olímpicos que no visiten las iglesias católicas durante los Juegos con el fin de evitar la propagación del COVID-19. El arzobispo católico de Tokio, Tarcisio Isao Kikuchi, pidió a los atletas y entrenadores olímpicos visitantes que se abstengan de asistir a las iglesias católicas locales para evitar la propagación del COVID-19. Así lo comentó por medio de una publicación difundida en la página web oficial de la Arquidiócesis de Tokio. Según subrayó el arzobispo Kikuchi, toda la arquidiócesis ha realizado un compromiso de evitar contagiarse por el coronavirus y de igual manera no permitir que otras personas se infecten. Cabe señalar que la ciudad de Tokio ya ha impuesto el estado de emergencia 2 semanas antes de los Juegos Olímpicos, que están programados para comenzar el próximo 23 de julio. Asimismo, se ha prohibido el ingreso a los espectadores que desean ser partícipes en los eventos deportivos olímpicos, con la esperanza de seguir frenando la propagación del COVID-19. Es importante indicar que bajo la actual situación de emergencia establecida en esta ciudad de Asia Oriental, la Arquidiócesis de Tokio se encuentra restringiendo el número de personas que puedan estar dentro de una iglesia, al mismo tiempo manteniendo la distancia social y pidiéndoles a los feligreses que solo asistan a sus parroquias locales. En otras informaciones, a través de su cuenta de Twitter, Fray Nelson Medina explicó la mundanización de la iglesia y lanzó la propuesta de un antídoto ante esta realidad. Veamos. Hace poco, Fray Nelson Medina, sacerdote dominico colombiano, publicó en su cuenta de Twitter una explicación del proceso de la mundanización de la iglesia y cómo ésta debe ser cuando se esfuerza por responder a su verdadera identidad. A través de su publicación, el presbítero explicó que cuando la iglesia decae del primer amor, cambia de tono, de modo que enfatiza solamente los valores, recalca el papel de la razón y de la educación para lograr objetivos socialmente reconocidos y presenta como meta que ganemos todos. En ese sentido, hizo referencia a una segunda fase que, según destacó, es en la que la iglesia ha perdido casi todo su fuego. Al respecto, Fray Nelson alertó que en esas circunstancias, la iglesia busca solo el consenso, valida en la práctica todas las posturas, se muestra acomplejada, trata de agradar a todos y tiene como meta algo mínimo, lograr si acaso una sociedad un poco mejor. En cuanto a la tercera fase de mundanización que coloca a la iglesia en agonía, el sacerdote dominico subrayó que ésta se contenta con cuidar algo de su pasado cultural y su mensaje se limita a los derechos humanos. En esa línea recalcó que en este periodo a la iglesia le basta ser relevante en acontecimientos puntuales valorados por el mundo, de manera que presenta la fe como una terapia o ingrediente motivacional entre muchos y propone como meta suficiente una convivencia pacífica decente. Ante esta realidad, Fray Nelson Medina manifestó que es importante recordar el antídoto para que la iglesia esté plenamente renovada y enfatizó que cuando ésta predica la conversión, hace y predica la penitencia y anuncia el poder de la gracia, se enorgullece de la cruz y anticipa la realidad del cielo. En otros ámbitos les contamos que la cantante católica dominicana Katie Márquez lanzó su nuevo álbum titulado Incondicional, que cuenta con 15 cantos, incluyendo un tema con el mismo nombre, del cual lanzó también un videoclip. Vamos a ver un poco de esta canción. No hay nada que me separe de tu amor, no hay nada que me separe de tu amor.
Y para contarnos más sobre este lanzamiento, estamos conectados desde Atlanta con la misma Katie Márquez, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Katie. Saludos y bendiciones, Eddie. Gracias por tenerme. Katie, cuéntanos un poco acerca de este nuevo álbum Incondicional. ¿En qué te inspiraste para hacerlo y qué buscas transmitir a través de este conjunto de canciones? Claro, en muchas de las canciones y la canción titular Incondicional se trata del amor de Dios, el amor incalculable. En todas las cosas que estamos pasando como sociedad en estos momentos, creo que es muy preciso acordarnos a todos a través del canto que Dios nos ama y que está con nosotros, a pesar de tantas las cosas que están pasando, que Él nos amó primero y también hay otras canciones, claro, que dan el mensaje de la cruz y bueno, también está Encontré mi lugar, que también se trata del amor de Dios y encontrar nuestro lugar en su corazón. Se trata de 15 cantos y nada, mi inspiración fue eso, leyendo muchos escritos de santos y leyendo Romanos 8:39, que nos acuerda que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Y cómo ha sido el proceso de producción y grabación de este álbum? Bueno, un poquito retante por los tiempos que estamos viviendo. Todo se hace remotamente y aunque ha sido divertido, gracias a Dios, sí ha sido un poquito retante también en el asunto de los fondos, recursos para hacer el álbum, que tanto cuesta, ¿no? Pero bendito sea Dios, Él nos ha dado las herramientas para seguir adelante con el ministerio y nos la hemos gozado para su gloria y su honra. Esperamos que sea de mucha bendición para todo el que escuche. Katie, ahora hemos visto una parte del videoclip de Incondicional, el single de tu álbum. Coméntanos cómo te animaste a elegir este tema como sencillo y qué es para ti Incondicional. Claro, pensamos en el día del Sagrado Corazón de Jesús, que fue ahora en junio, y en este mismo mes fue que lanzamos, en ese mismo mes ya ha pasado, lanzamos el disco Incondicional. La canción fue también, pensada para esos tiempos, ¿no? Y pensando en el amor de Dios. El videoclip lo grabamos, aprovechamos un viaje que tuvimos a Puerto Rico y fuimos a un pueblito muy lindo. Como pueden ver en el video, es un pueblito muy encantador, se llama San Germán, y ahí grabamos el video. Y nada, todo con mucha alegría. Me hubiese gustado tener un elenco de bailarines, de danzarines y todas esas cosas, pero bueno, por la pandemia no se pudo, pero esperamos que transmita mucha alegría. El canto tiene un ritmo movido y alegre, y bueno, eso quisimos transmitir. Katie Márquez, cantante católica dominicana, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, Eddie, Dios te bendiga. Gracias, Katie. Por otro lado, la Pastoral Social de la Diócesis de Cartago, en Costa Rica, está realizando una campaña para encender 3,000 velas y así pedir por los enfermos y fallecidos de COVID-19. La Pastoral Social de la Diócesis de Cartago, en Costa Rica, lanzó una campaña para elaborar 3,000 velas que se colocarán en la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles para pedir por las personas que han fallecido o se encuentran enfermas de COVID-19. En declaraciones a Eco Católico, diario oficial de la Conferencia Episcopal Costarricense, el encargado de la Pastoral Social Diocesana, el padre Federico Montenegro, señaló que la iniciativa en cuestión busca recolectar trozos sobrantes de velas para poder crear nuevas. Por ello, animó a los fieles a llevar los restos que tengan a las oficinas parroquiales de la Diócesis de Cartago y a la Rectoría de la Pastoral Social, donde se estarán recibiendo en la segunda quincena de julio para así poder realizar la fundición y tener todo listo para la fiesta nacional en honor a la Virgen de los Ángeles, la Negrita, que se celebra el 2 de agosto. Finalmente, el padre Montenegro agradeció el apoyo de la vidriería centroamericana Vicesa, que ayudará a la Pastoral Social a preparar la parafina de los trozos de velas recaudados para así crear nuevas en vasos de vidrio que llevarán la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles.
Es preciso mencionar que de acuerdo a Eco Católico, las velas se llevarán luego a los hospitales del país como un signo de esperanza y de oración. Y es todo por hoy, amigos. Estamos en vísperas de la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que nos llama a todos hacia las alturas de una vida entregada plenamente a Dios, que se convierta en luz para nuestros contemporáneos. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.